Primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 28, verso 19. Allí lo tenemos proyectado. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Señor. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Dios, que me hizo entender todas las obras del diseño. Esta versión que tengo aquí dice: todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí, y Él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Voy a predicarles este sermón con el título Una copia de seguridad, en el nombre del Señor Jesús. Es importante que nosotros entendamos que cuando ocupamos una residencia en el reino de Dios, usted y yo debemos aprender sobre los patrones y principios de la vida en ese reino. Es similar a aprender el estilo de vida en un nuevo país, el cual pudiésemos inmigrar. Nosotros debemos entender que cada reino, cada país, cada gobierno pues tiene su economía, su moneda, tiene su idioma, tiene sus leyes, tiene sus normas, y nosotros debemos reconocer que a nivel humano, en cuanto a la división política del mundo, cada país es autónomo, cada país tiene sus patrones y principios por los cuales se rige. Y para ello entonces hay un código, para ello hay una norma escrita, hay una ley, hay una constitución. Cuando nosotros hablamos de lo espiritual, llegamos a la conclusión de que hay dos gobiernos, hay dos reinos que operan en el mundo espiritual. Y yo les pediría que si nosotros aceptamos que hay unos gobiernos, que hay unos reinos, que hay unas naciones aquí en la tierra, porque son evidentes, porque si usted intenta moverse, se va a encontrar con esa realidad. Si usted va a los límites con Panamá, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, usted se va a encontrar que ya no es su país, ya no es su territorio, usted ya no es ciudadano de esa nueva tierra. Y para ello entonces usted va a necesitar unos permisos, usted va a necesitar llenar unos requisitos y someterse a lo que está establecido en cada gobierno. Repito, si aceptamos eso, nosotros debemos reconocer que hay un reino que bíblicamente es llamado
el imperio de las tinieblas, y también hay un reino que es llamado el reino de Jesús, el reino de la luz, el reino de Dios. Y allí entonces operan unos patrones y unos principios, como en todo sistema, en la analogía que ustedes están siguiendo, es igual. Hay una forma predeterminada en cada sistema que hay que observar. Hay unos patrones, hay unos principios a través de los cuales usted tiene que regirse si usted quiere moverse en ese sistema. Así que cuando hablamos de el reino de Dios, cuando hablamos de la dimensión espiritual de Dios, debemos entender que ella tiene unos principios, tiene unas leyes, hay unos modelos, hay unos patrones que se deben observar. A veces a uno le parece increíble, se queda uno asombrado como el hombre desconoce, rechaza a veces por su ignorancia estas verdades espirituales. Claro, nos sometemos a todos los sistemas y las leyes y los principios humanos, porque si no nos vamos a tener que enfrentar y asumir la responsabilidad y sufrir las consecuencias. Como por ejemplo, si usted se va por una vía en contra del sentido que dice la norma, si usted está andando en un día pico y placa, usted le va a tocar reconocer y aceptar las consecuencias cuando se encuentre con un guarda. Si usted anda con su automóvil en el día que le corresponde el pico y placa, lo más posible es que se va a encontrar con un guarda y el guarda le va a decir, la primera pregunta que hace es: ¿usted tiene permiso para andar en pico y placa? No, señor. Muéstreme los documentos. Le voy a hacer un comparendo. Va a tener que ir a hacer un curso o pagar una multa aproximadamente de 400,000 pesos. Usted sabe que no se puede rebelar contra eso, o usted se puede enojar, usted puede discutir, usted puede tratar de sobornar, si se lo permite su conciencia, pero usted sabe que le están aplicando la norma, que hay algo escrito. Por eso estamos hablando aquí de este texto tan bonito. Todo esto, dijo David, está por escrito, porque la mano de Jehová está sobre mí y Él me ha hecho entender todos los detalles del diseño. Así que no podemos nosotros tratar de evadir lo que es el mandamiento de Dios. Por más que el hombre lo ignore, hay una frase tremenda que las autoridades aplican: el desconocimiento de la ley no le exime de la responsabilidad. Una persona puede desconocer el mandamiento de Dios o puede tirarlo a la espalda, pero no significa que no tendrá que asumir su responsabilidad. Y ya no delante de
las autoridades civiles, sino delante de la autoridad celestial. Si es que realmente creemos en la existencia de Dios, gloria a Dios. Dios es real, más real que nosotros mismos. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y estamos aquí rindiéndole culto porque estamos convencidos de que su presencia está en este lugar. Nos quieren dar un aplauso al Señor. Escuchen estas definiciones. Definición del patrón. Un patrón o modelo es un original o prototipo de algo creado con el propósito de la imitación. Es algo que fue diseñado para ser copiado o imitado. Es algo que fue diseñado para ser copiado o imitado. Por ejemplo, el vestuario del mundo occidental es creado a partir de los modelos o patrones. Un modelo de vestido se pone en el material y él es cortado según el modelo. Pueden crearse muchos vestidos del mismo modelo y ellos serán todos idénticos porque ellos vinieron del mismo modelo. Gloria al Señor. Eso es lo que llamamos nosotros un patrón o modelo. Ahora miremos qué es un principio. Un principio es una verdad, método o regla adoptada como la base para la acción o conducta. Es una verdad general compuesta de otras verdades subordinadas. Verdades subordinadas están relacionadas con la verdad general. Por ejemplo, un principio básico de la Constitución de nuestro país provee la libertad de expresión. Las verdades subordinadas incluyen los derechos para escribir y hablar libremente, conducta de las asambleas legales, las creencias expresadas y otras. Entonces estamos hablando de lo que es un patrón o modelo, que hablamos de un prototipo creado con el propósito de la imitación, y un principio que es una verdad, una regla adoptada como la base para la acción o conducta. Resulta que el reino de Dios, la dimensión espiritual, tiene tanto patrones como principios. Y desde ahora les voy a decir algo, que a los que ya estamos caminando con el Señor no nos sorprende, pero que a los que no tienen el conocimiento quizá, y no solo sorprende, sino que, y eso lo vamos a desarrollar hasta el final de la enseñanza, quiere decir que la conducta, el comportamiento del cristiano, del Hijo de Dios, va casi siempre en contravía a lo que es el comportamiento o conducta del inconverso. Los patrones y principios bíblicos. Un patrón bíblico es un modelo espiritual o ejemplo dado en la Escritura con el propósito de que lo imitemos. Un ejemplo, la vida de Jesús. Porque ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros
Juan 13:15, para que lo pongamos allí. Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que así como yo hice, vosotros también hagáis. Porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, allí es donde comenzamos nosotros a sufrir cuando no estamos ajustados a la voluntad de Dios, al pensamiento de Dios. Porque aquí nos toca tomar decisiones. ¿Voy a vivir según los patrones o principios del mundo, o voy a vivir según los patrones y principios espirituales en Dios? Hasta comer es diferente en la iglesia, porque se come diferente. Un principio bíblico es una verdad espiritual enseñada en la Escritura. Los tales principios frecuentemente incorporan principios subordinados adicionales que se aplican a muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, un principio bíblico enseñado por Jesús es el principio de dar. El Señor dijo: dad y se os dará. Sus verdades subordinadas se aplican al dar el dinero, bienes materiales, amistad, respeto, amor, en todo lo que usted pueda dar. El Señor dice que usted da y le será dado. De gracia recibiste, da también de gracias. Dando es que se recibe. Ahí hay un principio. Vamos a ubicarnos ahí en Ezequiel 43, versos 7 al 12. Yo les voy a pedir porque tengamos paciencia y vamos a leer este texto. Ezequiel capítulo 43, versos 7 al 12. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Verso 8. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi pudor. Verso 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Verso 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y mira el diseño de ella. Verso 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas. Oiga, hermano, este texto es increíble. Y yo quiero que usted, hermano, vaya agarrando el espíritu de la palabra. Voy a volverle a leer este verso especialmente y terminamos en el 12. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, porque ellos habían terminado haciendo conforme a sus propios pensamientos, a sus propios criterios. No habían tenido en cuenta, hermano, esa copia de seguridad, ese diseño, esos principios, esos
patrones y se habían inventado algo a su propio parecer. Por eso la Biblia dice que el hombre se cree sabio en sus propios razonamientos, pero resulta que termina siendo un necio, porque en sus propios razonamientos, en su propia manera de pensar y de hacer las cosas, termina dándole la espalda al diseño original, o sea, al patrón, al modelo y a los principios de Dios. Y por eso el Señor les dice a través del profeta Ezequiel: avergüéncense. Oiga, se avergonzarán de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones. ¿Qué tal esa palabra allí? Y todas sus configuraciones. Eso es mañana, pero véalo ahí. Y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Mi hermano, el que quiere vivir una vida en la presencia de Dios, el que quiere de verdad tener a Dios y contar con todo lo que significa Dios, lo que representa a Él, va a tener que someterse a este diseño, a esta copia, porque, hermano, yo estaba orando y reflexionando que la copia de seguridad no tanto es nuestra, la copia de seguridad es de Dios. Porque es Dios el que se aseguró, siempre se ha asegurado de mantener el diseño, de mantener los principios. Nosotros en observarlos, nosotros en vivirlos, en de verdad someternos a esa copia. Por eso leímos desde el principio que David dijo: está escrito. Quedó escrito, quedó plasmado, para que lo hagamos conforme al diseño que está establecido. Ese texto 11 es sencillamente impresionante. Por favor, hagan un recuento ahí: diseño, disposición, formas, descripciones, configuraciones, leyes. Tremendo. Reglas. Y dice: pongan por obra esto. Porque Dios no ha dado esto para... Hermano, yo he aprendido algo durante mi vida cristiana, y es que Dios no es caprichoso. Dios no es caprichoso. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito grande. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de sentido. Dios cuando habla, Dios cuando ordena, no es porque sea malo, no es porque se quiera ensañar de nosotros. Vea, hay una pregunta. Si Dios sacó a Israel de Egipto de la esclavitud, ¿por qué entonces lo llenó de leyes? Si lo que quería era libertarlos, que salieran para que fuesen libres, ¿por qué parece que ahora los amarra, los ata con todo un código, los 10 mandamientos? Y no esto, y no aquello, y no matarás, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no
jurarás en vano y no te harás imagen y semejanza. Hermano, pero sabe, hermano, Dios dio los mandamientos y Él ha dado su palabra no para que nosotros perdamos la libertad, sino todo lo contrario, para que aprendamos a movernos y a disfrutar la libertad que Él mismo nos ha dado, para que no volvamos a ser esclavos. Porque si no observamos estas formas, estas leyes, estos diseños, estas disposiciones, estas configuraciones, usted pierde lo que haya logrado en Dios. Entonces, no es que en la iglesia son muy cansones, no es que el pastor sea muy cansón, no es que los hermanos en la iglesia no se puede hacer nada. Qué cuidado con la novia, qué cuidado con el mundo, qué cuidado con el pecado. Parece que no quisieran dejarnos vivir. Vea, hay gente que le gusta el evangelio de oídas, pero no se entregan, no se convierten al evangelio, no se comprometen, no se hacen bautizar porque piensan que aquí hay muchas ordenanzas, que aquí hay muchas prohibiciones. Es que no puedo fumar cigarrillo, que no puedo tomar, que no puedo ir al baile, que no puedo ir a la discoteca, que no puedo tener una mujer, si no me he casado, que si me caso debo permanecer con una sola, que me tengo que vestir así, que tengo que hablar así. Uy, eso es muy pesado. Pero de eso es que estamos hablando. Hay una copia de seguridad que determina el patrón, el modelo, los principios. Porque con Dios, hermanos, se hace a su manera o no hay compromiso de Él con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La importancia de los patrones y principios. Verso 12, para que terminemos ahí con ese texto. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo el derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios estableció modelos específicos para la nación de Israel seguir, que incluyen modelos espirituales de conducta, así como modelos materiales para sus lugares de adoración. Pero Israel estableció sus propios patrones. Esto es lo que Dios quiso decir cuando Él dijo que ellos colocarán su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes. Porque Israel creó sus propios modelos. Ellos erigieron una pared de separación entre ellos y Dios, que detuvo el fluir del poder de Dios. Ella impidió que su culto y su servicio fuesen aceptables a Dios. Vean, mis hermanos, Dios no acepta toda clase de adoración. ¿Se acuerdan que en Atenas adoraban al Dios no conocido? ¿Se acuerdan que en Samaria adoraban lo que no sabían? Y el Señor dijo: la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca Dios que le adore. Es necesario. Entonces nosotros debemos someternos a los patrones y a los principios de Dios. Cuando las personas establecen sus propios modelos de conducta,
sus propias reglas, sean religiosas, sectarias, culturales, políticas, éticas. Ellos establecen una falsa norma de medida. Ellas empiezan a enseñar tales cosas como doctrinas que no son nada más que mandamientos de hombres. Mateo 15:9. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Por eso la Biblia dice que nadie debe de ser sabio en su propia opinión, de que nosotros debemos someternos a lo que está escrito. Ahí es donde chocan muchos. ¿Por qué hablan en contra de las borracheras? Porque está escrito que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué nos llaman homofóbicos cuando hablamos en contra del homosexualismo? Pero es que la Biblia dice que los que se echan con varones, que los afeminados, los homosexuales, no heredarán el reino de Dios. Eso no lo dice la iglesia cristiana, lo dice el código, lo dice la norma. Porque así como un reino, una nación, tiene su código, su constitución, su ley, su norma, el reino de Dios también. Y cuando da gracias a Dios por la palabra, por la Biblia, el código, la norma de Dios. O sea, no es fobia, no es un ataque personal, no es nada personal. No es que no se quiere que los jóvenes tengan libertad, sino que nosotros que estamos llamados, como en el texto de Ezequiel, a fundamentarnos sobre los cimientos, el fundamento, ¿se acuerda del texto? El fundamento de apóstoles y profetas. O sea, yo no puedo levantar otro cimiento, yo no puedo levantar otra columna al lado de la de Dios. Yo tengo que respetar las bases, los cimientos sobre los cuales descansa esta casa, que se llama iglesia. Gloria a Dios. El edificio de Dios no es el edificio nuestro. Por eso, hermanos, como diría un gran escritor, usted no puede de este camino ni hacerlo más ancho ni hacerlo más angosto. Es lo que es. Usted es la puerta a la salvación, al reino de los cielos. Usted la puerta no la puede, hermano, usted no puede llegar. Cuidado, ampliémosla un poquito. Es que está muy estrecha. Porque se sabe que la Biblia dice que angosto es el camino y estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna. Pero usted puede decir o pensar que usted puede ponerle otro carril a ese camino, como están haciendo con algunas de nuestras autopistas aquí en Cali. Resulta que usted no puede ponerle otro carril al camino de Dios. No está nadie autorizado, llámese como se llame, ostente el título que sea, le pueden llamar papa, le pueden llamar obispo, le pueden llamar pastor, le pueden llamar como quieran llamarle,
cosa. Hermano, por años, hermano Peggy, yo he escuchado la expresión, es que tenemos que ser de mente abierta. Y muchos atacan la sana doctrina y el mensaje especialmente de la santidad, del temor a Dios y el verdadero servicio a Dios, diciendo que lo que pasa es que en la iglesia somos de mente muy cerrada. No, es que hay cosas a las que no se le puede abrir la mente. Usted tiene que abrirle la mente, ese entendimiento, iluminación del Espíritu. Ábrale la mente a la palabra, ábrale la mente a Dios, pero al mundo, a los patrones, principios de este mundo, de otro reino, usted no puede, no debe. No debe, hermano. Yo estaba leyendo por ahí un artículo que el problema de hoy de muchos líderes cristianos es que están haciendo de sus iglesias lo que ellos quieren. Entonces ellos incluyen, insertan, ellos legislan, ellos innovan en todo lo que se les viene a la cabeza. Y resulta que la iglesia termina pareciéndose a ese líder. Entonces ya se habla de la iglesia de fulano de tal, de la iglesia de tal profeta, de la iglesia de tal líder. Y resulta que la iglesia debe llevar un solo nombre. Y la iglesia tiene que parecerse a uno solo. Tiene que parecerse a Cristo. La iglesia tiene que parecerse a Cristo. Tiene que oler a Cristo. Tiene que oler al Cordero de Dios. No puede parecerse, no podemos. Hermano, la puerta es muy estrecha. Hagámoslo un poquito más ancha. Para que entre más. No, hermano. La puerta no se puede abrir porque, le voy a decir por qué. Si nosotros hacemos la puerta más ancha, aquí se nos va a meter una cantidad de gente que no está dispuesta a vivir conforme al diseño de Dios. Tiene que ser así a costilla. Para que el que quiera realmente buscar a Dios, como dice la Biblia, tome su cruz y siga a Cristo. Muera para sí. Acuérdense, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Usted no sabe, dígalo, pero ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome la cruz y sígame, dice Cristo. Negarse a sí mismo es no vivir conforme a mi yo, a mi ego, a mi pensamiento. Yo tengo que negarme a sí mismo para poder vivir conforme a lo que Él ha establecido. En vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Así que es importante entender los patrones y principios bíblicos, porque de otra manera su culto a Dios debe ser en vano. Y yo no quiero venir aquí en vano, hermano. Yo no quiero vivir una vida llena de vanidad. Hay muchas normas mundanas de medida. Hay modelos diferentes para la conducta y el éxito mundano que los hombres siguen en pos de ellos. Los hombres son medidos por otros hombres en lugar de ser por la norma de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Efesios, cierto? Vamos a recordarlo. Vamos a ubicarnos ahí en Efesios, capítulo 4.
la nueva vida en Cristo. Tremendo texto, pero vamos a leer desde el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, principio, siguiendo la verdad, siguiendo el principio, los principios, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí está, Él es nuestro modelo. Me gustó mucho que estaba leyendo y me encontré que crecimiento significa llegar a ser conformes a la imagen de Jesús. Si usted está buscando crecer espiritualmente, usted debe ser más como Jesús, porque Él es el modelo, porque Él es el patrón, y todo lo que Él ha enseñado, esos son los principios. Tengo aquí muchos ejemplos más, pero voy a ir más adelante porque el tiempo avanza y quiero compartir con ustedes algo que tengo aquí al final. Ejemplos de patrones bíblicos. Bueno, Jesús, el gran ejemplo. La vida de los hombres y mujeres de Dios son registradas en la Biblia como modelos para nosotros seguirlos. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. 1 Corintios 10:6. Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11. O sea, hermano, que no solo la vida de Jesús es un patrón, es un modelo, sino también de muchos hombres y mujeres. Por eso es importante que tú leas y que leas mucho de esos hombres y mujeres que alcanzaron grandes cosas de Dios. Estos días Dios me dio, hermano, una iluminación, una palabra tan especial, por lo menos para mí fue muy especial. A la pregunta, yo estaba predicando sobre Elías, y a la pregunta, ¿dónde está o dónde ubicar el manto de la unción? Y el Señor me hacía entender, la unción, el manto de la unción, la autoridad, el poder, siempre está por el camino que recorrieron los que un día lo vistieron. Así que Dios me llevó a entender. Jeremías dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Hermano, yo, que pertenezco a una generación diferente a la
vamos a tener que volver sobre el camino que transitaron los antiguos. Yo puedo tratar de innovar en algunas cosas. Incluso ahí hay que tener cuidado, porque ya leímos que el texto habla de formas, porque a veces se nos ha enseñado, se nos ha tratado de tener la idea, tú puedes cambiar la forma. No cambies el fondo, no cambies la esencia, pero puedes cambiar la forma. Pero el texto dice que no. Y la Biblia habla de la forma de la sana doctrina. O sea, las cosas de Dios, la enseñanza. Hermano, tiene una forma que usted no podrá cambiarla. No intente cambiarla porque se mete en problemas con Dios. Nosotros debemos ceñirnos a lo que está escrito. El que intenta hablar más allá de lo que está escrito, dice Pablo, está envanecido y no sabe nada. Mas tú sé sobrio, le dijo Pablo a Timoteo. Mas tú sé sobrio. No te dejes llevar de faldas. No te dejes llevar de cuentos de viejas, hablando de leyendas, de mitos. No te pongas a discutir sobre palabras y cosas que no traen ninguna edificación. Tú sé sobrio, predica la palabra y está a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda exhortación y doctrina. ¿Y sabe qué le digo luego? Mas tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermano, metámonos eso en la cabeza. No nos dejemos llevar de la corriente de este mundo y del comezón de oír que tiene este mundo y muchos cristianos, mal llamados cristianos. No se ponga usted a dejarse convencer de cosas nuevas, de que queremos escuchar cosas nuevas, de que queremos ver cosas nuevas. Hermano, nosotros lo que necesitamos es ser iluminados en la verdad que fue ayer, que es hoy y que será siempre. Gloria a Dios. Ni siquiera conocemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y queremos que nos enseñe cosas nuevas. Todavía no tenemos claro, no hemos aprendido el ABC de la doctrina de Cristo y queremos escuchar otras cosas extrañas. Copia de seguridad. Está escrito. El diseño está definido. ¿Para qué quiere usted escuchar las horrendas profecías de William Marion Branham, de William Soto Santiago, de Pita Narón y todos los falsos profetas, Buda, Confucio, Mahoma? ¿Para qué? Si yo tengo la palabra, si yo tengo la doctrina de Cristo, si yo tengo a Jesús. Jesús fue el único que se atrevió a pararse en el tiempo más fuerte de la filosofía en esta tierra y decirle a todos los filósofos y a todos
los catedráticos y allá mismo en los areópagos de su tiempo se paró y les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Yo no sé a usted, pero a mí me basta con Jesús, a mí me basta con Cristo, a mí me basta con su palabra. En Él estoy completo, en Él estoy lleno. De verdad, hermanos, se lo digo con todo mi corazón. No quiero escuchar a más profetas, no quiero escuchar a nadie inventándose cosas. Que fue que Eva tuvo relaciones con la serpiente, que es que Caín fue engendrado directamente por el diablo. No crean fábulas, no crean fábulas, no crean fábulas, no se dejen llevar de leyendas, no se dejen llevar de mitos. Hay algunos, hermanos, porque es como un resurgimiento de la mitología griega. Usted no crea en mitologías griegas. Usted tiene que volver a creer en la verdadera enseñanza. Hay que volver a leer este libro maravilloso. Hay que volver a abrir estas páginas. Aquí hay sabiduría, aquí hay riqueza, aquí hay profundidad. Gracias a Dios que teníamos una copia de seguridad. Gracias a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos una copia de seguridad? Y no solamente la escrita en el papel, sino la que ha sido revelada por el Espíritu. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros, los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, hay una copia de seguridad en cada uno de nosotros, porque, hermano, la Biblia dice: y no habrá necesidad para que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros, ella os enseña todas las cosas. El registro de las naciones en la Biblia. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir limpiamente. Los líderes cristianos deben ser ejemplo a sus seguidores. Los creyentes deben ser modelos espirituales para ellos mismos y para otros. Estamos hablando de patrones, estamos hablando de principios. Escuche, principios bíblicos. Los principios bíblicos están fundamentados sobre dos pilares. Hay dos principios que los encierran a todos los demás. Principio número 1: amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Principio número 2: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vas a hacer a ellos como quieras que te hagan a ti. La regla de oro. Por eso el apóstol Pablo dijo que la ley se resume en una sola palabra: amor. Amor. El principio fundamental, el principio que contiene todo lo demás, todos los demás principios están subordinados al amor, porque el que ama a Dios no peca, porque el que ama a Dios es fiel, porque el que ama a Dios todas las cosas le ayudan para bien, porque el que ama a Dios fue llamado conforme al propósito de Dios. Porque el que ama a Dios también ama a su hermano. Y si ama a su prójimo, entonces él no le va a hacer ningún daño a su prójimo.
Todos los otros principios son basados en estos dos. Los principios básicos en que el reino de Dios opera son exactamente opuestos al pensamiento común del hombre y de la estructura aceptada de los reinos terrenales. Hay una frase que me llamó mucho la atención en este estudio, y es la frase: entre vosotros no será así. No vamos por ahí para terminar. Entre vosotros no será así. Escuche los textos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Escuche este otro, Lucas 22, 26. Pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, el que es dirigente, como el que sirve. Marcos 10, 43 y 44. Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Y fundamentado en eso, entonces yo quiero terminar hablándoles del contraste específico de los principios de Dios. Hermano, pareciera que Dios se empecinó en llevarle la contraria a todo lo que hay en el mundo, pero es todo lo contrario, valga la redundancia. No es que Dios le quiere llevar la contraria al mundo, es que el mundo le quiere llevar la contraria a Dios. El mundo le quiere llevar la contraria a Dios. Yo hablaba con un señor hace un tiempo y me pareció tan interesante que él me compartió su pensamiento y me dijo: pastor, vea, él no era creyente, no era cristiano. Digo: pastor, es que yo entendí algo, y es que en este mundo nosotros estamos haciendo todo lo contrario a lo que son los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios dice: no robarás, y robamos. El mandamiento de Dios dice: no matarás, y nos estamos matando los unos a los otros. El mandamiento de Dios dice que no nos haremos imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ella, ni te arrodillarás, ni las honrarás, y somos unos idólatras completos, hacemos imágenes de todo. La Biblia del mandamiento dice: no fornicarás, y es lo que más nos gusta, fornicar. Dice que no codiciaremos la mujer del prójimo, del vecino, y es la que más nos gusta. No nos gusta la nuestra, no nos gusta la esposa, sino la mujer. Y él me decía eso: estamos haciendo todo lo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces, hablando del contraste, usted encuentra esto en Mateo capítulo 5 al capítulo 7 y en Lucas capítulo 6. Aquí están algunos de los contrastes específicos en la cultura del reino de Dios. Escucha lo diferente. Y apelo a la canción de Zacarías Palacios. En el reino de Dios todo es diferente, ¿cierto? Todo es distinto en el reino de Dios, dice el compositor pentecostal. Así que de eso es que voy a terminar hablándoles. Escuchen los contrastes específicos. El reino le pertenece
son pobres en espíritu. Los pobres aquí son ricos y los ricos del mundo son pobres. La tristeza aquí trae alegría, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, y la tristeza que es según el mundo te genera en muerte. Así que no piense cuando usted esté triste y cuando Dios lo hace ponerse triste, tenga en cuenta que es muy diferente a que cuando el hombre sin Dios está triste. El hombre sin Dios está triste y esa tristeza te genera en muerte, pero usted se pone triste allí y eso produce arrepentimiento para la vida. Gloria a Dios. Los mansos aquí son conquistadores, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El mundo no considera a las personas mansas como conquistadoras, pero Dios promete que el manso heredará la tierra. Los hambrientos aquí son saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos aquí obtienen misericordia. Aquí el énfasis está en el interior en lugar del exterior. Aquí hay paz en lugar de revolución. Por eso ningún hijo de Dios es un hombre de guerra, sino de paz, pacificador. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí los perseguidos son recompensados. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí y os vituperan y desechan vuestro nombre como si fuera malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y saltad de alegría, porque aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres a los profetas. Aquí los menores son mayores, aquí el humilde es exaltado, aquí los siervos son libres. Gloria a Dios por el contraste. Gloria a Dios por sus patrones, por sus principios. Aquí los últimos son primeros. Vaya, busque eso allá en el mundo. Vaya, dígale usted que está de último en la fila, tú eres el primero. Confía en Dios. Aquí los últimos son primeros. ¿Quiere que le dé el texto? Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Aquí lo pequeño se torna en grande. Lo que es muy estimado por los hombres es poco apreciado en el reino. Y les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Aquí los adultos se vuelven como niños. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el más importante en el reino de los cielos. Aquí el que pierde su vida
la salvará. Aquí el que odia su vida, en lugar de amarla, es el verdadero discípulo de Jesús. Aquí se da para recibir. Aquí lo imposible es posible. Aquellos que son ciegos ven, y aquellos que no son se vuelven ciegos. Aquí se toma un yugo y una carga para descansar. ¿En dónde están los verdaderos cristianos que no le dicen amén ni gloria a Dios? Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo? Llevando mi yugo, que es fácil, y llevando mi carga. ¿Usted quiere descansar? Tome el yugo y tome la carga que Jesucristo le quiere poner encima. Aquí son enfatizados los tesoros celestiales en lugar de los tesoros terrenales. Se busca la gloria celestial y no un lugar en lo terrenal. Aquí hay división en lugar de paz, y lo voy a explicar. Jesús trajo la división en lugar de paz a los reinos del mundo. Familias, ciudades y reinos fueron divididos debido a él, porque algunos creyeron y lo aceptaron como el rey. Ellos se volvieron ciudadanos del reino de Dios a través del renacimiento espiritual, pero otros no aceptaron a Jesús como el rey y no se volvieron parte del reino. Esto produjo división. El Señor dijo: ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división, porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra su hijo y el hijo contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Sabe por qué? Por causa de mí, dice el Señor. Aquí lo que está encubierto se revela, sale a la luz. Y es por eso que muchos no quieren venir a este lugar, porque aquí todo lo oculto sale a la luz. ¿Cuántos han vivido eso, hermano? Aquí todo lo oculto se revela. Por eso muchos no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean manifiestas. Prefieren seguir viviendo en tinieblas porque sus obras son malas. El reino se extiende a los pecadores en lugar de los justos. Se da énfasis a lo espiritual en lugar de lo natural. Todos estos son principios de Dios. Son parte de ese sistema. Y Dios, repito, ha guardado una copia. Hermano, yo doy gloria a Dios, porque a pesar de los tiempos, todavía hay un remanente de parte de Dios. Y yo quiero creer y estoy convencido que en estas nuevas generaciones Dios también va a encargar una copia de seguridad de sus patrones, de sus principios, de su sistema, de su gobierno, para que lo sepan las generaciones futuras. Yo creo que Dios no va a fracasar, porque Él es el victorioso del Calvario. A Dios no le va a ganar este mundo. A Dios no le va a ganar nunca el imperio de las tinieblas.
Yo quiero terminar con este texto. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Con ese texto voy a cerrar esta enseñanza. Enséñenles. El Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles y por ende a su iglesia: enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enséñenles. Esa es una de las prerrogativas. Ese es uno de los imperativos de la Gran Comisión. Según entiendo, son 4. El primero es vayan, ir, vayan. El segundo es hagan discípulos, discipulen. El tercero es bauticen. Y el cuarto, enseñen. Enseñen a que guarden, que se hagan de una copia de seguridad de todo lo que yo les he mandado. Y tranquilos, que no están trabajando solos. Y tranquilos, que yo no los abandonaré. He aquí, yo estoy con vosotros mientras estáis yendo, mientras vais, mientras hacéis discípulos, mientras bautizáis y mientras enseñáis. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De verdad, hermano, yo le digo sinceramente con todo mi corazón, yo me siento profundamente emocionado por esta comisión, y créanme que estoy tratando de hacer el trabajo, empezando por mis hijos y luego con la iglesia. Me paro cada jueves, me paro cada domingo, y cada vez que me dan la oportunidad en una escuela para padres, en una conferencia con los jóvenes, en una conferencia con los caballeros, con las cuecas, y yo sé que ahí estoy cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Enseñen, enseñen. Hoy estoy enseñando. Hay que guardar todo lo que Él mandó. No nos volvamos religiosos, no nos volvamos tradicionalistas. Esto tiene que volver a tener el sello poderoso, el sello inequívoco de Dios. El Señor dice: con este sello conozco a los que son míos. Hermano, nosotros debemos tener, hermano, la forma, la disposición, la ley, la regla, el principio. Nosotros debemos estar hechos al modelo, al prototipo, al patrón de Dios. Parezcámonos más al Señor. Parezcámonos más al Señor. Jóvenes, parezcámonos más a Jesús y a lo que dice la palabra. Y a nuestros amigos en el colegio y en la universidad, tienes que seguir luchando por ese famoso hagios. Yo no sé si usted ha leído un poco, ha escuchado. Hagios significa diferente, y es con lo que más luchamos, porque los jóvenes no quieren ser diferentes, no se quieren ver diferentes a sus compañeros en el colegio y en la universidad. No nos queremos ver diferentes a los compañeros en el trabajo y a los vecinos del barrio. Pero hermano, somos diferentes, somos diferentes. Aquí todo es distinto, aquí todo es diferente, hermano. Y hay que seguir sosteniendo ese testimonio muy alto. Denle sus pies, por favor. Yo quiero guardar esa copia de seguridad.
quiero estar seguro que en mis hijos hay una copia de seguridad. Que ahí está el diseño, ahí están los principios, ahí están los valores, ahí están los patrones de Dios. Hermano, yo creo que yo les conté a ustedes un día que una de las cosas que me impactó en sobremanera de mi familia y de mi hijo fue que un día, un domingo después de una dominical, nos fuimos a almorzar. Mi esposa se quedó en la iglesia con los otros muchachos. Yo tengo 3 y yo me fui con mi mayor. En ese tiempo tenía como unos 20, 21 años, 20 años quizá. Y nos sentamos a almorzar, nos estábamos tomando una sopa. Cuando él me dice: papá, ahora que estamos aquí solos, yo quiero decirte por qué terminé con mi novia. Yo le dije: dime, hijo, ¿por qué terminaste con tu novia? Le dijo: papá, de pronto ella y muchos, de pronto hasta ustedes, piensan que yo estaba jugando con ella y que era que no la quería. Pero Dios sabe lo mucho que yo quería a esa muchacha. Pero ¿sabes por qué le terminé, papá? Porque la situación se puso muy difícil entre nosotros. Y un día estuvimos a punto de irnos a un motel, porque ella me abrió la puerta y me dijo: quiero estar contigo, vamos a un motel. Papá, por eso le terminé. Por eso le terminé, porque lo último que yo quiero es pecar contra Dios. Y aunque la quiera, me alejo y renuncio, porque yo sé que Dios tiene un propósito grande con mi vida. ¿Sabe, hermano? Hace un mes el supervisor fue y lo presentó en López como pastor asistente. Ya está pastoreando. Pero nosotros tenemos que volver a eso, hermano. Hay que volver al temor a Dios. Hay que volver a vivir en la voluntad de Dios. Hay que volver a rendir de verdadero culto a Dios. Hay que volver a vivir en el Espíritu. Hay que volver a levantar nuestro testimonio. Hay que guardar el testimonio. Hay que honrar a Dios. Hay que agradar a Dios por encima de lo que sea. Porque hay un diseño, hay unos principios que no podemos mencionar. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Yo quisiera invitar a todos los jóvenes y a todos los hermanos que quieren de verdad recibir esta copia de seguridad. Vengan al altar. Jóvenes que quieren vivir para Dios. Jovencitas que quieren consagrar definitivamente sus vidas a Dios. Hermanos y hermanas que quieren andar en el Espíritu, vivir para Dios. Hacemos hoy. Venga, dígase: yo quiero vivir para usted, Dios. Yo quiero someterme a sus leyes, a sus mandamientos. Yo quiero someterme a la norma del reino. Yo quiero vivir bajo principios, pero los principios espirituales. Yo quiero vivir conforme a lo que tú enseñas en tu palabra. Si has infringido la ley de Dios, tú puedes venir y pedirle perdón
El Señor dice, y todo el que a mí viene